Prepara si tú traes tu boli, tu lápiz, tu hojita, porque lo que hoy voy a empezar a hablar es decisivo para esta jornada de ayuno y de oración, la cual vamos a iniciar semana que viene. Es importante entender la palabra y la revelación que Dios trae hoy, porque es algo de vital importancia poder entender que lo que vamos a empezar a experimentar va a ser algo mucho mayor de lo que hemos visto y experimentado hasta ahora en esta casa. Hay algo que Dios está haciendo de una forma muy diferente. Aparentemente Dios se está moviendo en las áreas de liberación, así es. Pero más que liberación, Dios quiere tu corazón. Porque una liberación dura mientras dura la presencia de Dios para ti. Pero si nosotros nos quedamos solamente con un milagro o una liberación y no seguimos buscando la presencia del Señor, el espíritu inmundo va y vuelve. Tenemos que saber que lo que Dios está haciendo es mayor de lo que nosotros podemos ver. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora bien, como he dicho este lunes pasado, que vamos a entrar en un ayuno de 10 días desde el día 1 hasta el día 10. Va a ser una temporada donde vamos a experimentar la presencia de Dios de una forma muy diferente. Yo lo creo. Pero para poder entenderlo, yo sé que todo mover de Dios está basado a su palabra. Nada ocurre a menos que sea por la palabra salida por la boca de Dios. Dios suelta la palabra y la palabra toma cuerpo y entra en acción por medio del Espíritu Santo. Por eso quiero empezar con esto. ¿Por qué 10 días? Yo cuando lo solté el lunes no lo entendía, sinceramente. No sabía por qué el Espíritu Santo me dirigió a decirte 10 días. Podrían ser 3, podrían ser 21. Pero Dios dijo, serán 10. Yo dije, vale, no lo entiendo, pero lo solté. Y a partir de entonces el Espíritu Santo empezó a revelarme por qué 10 días. Y por eso hoy titulé esta enseñanza, que va a ser más enseñanza, jornada de ayuno y oración por el espíritu de oración. El ayuno de Daniel en el capítulo 1 preparó el camino delante de él y sus amigos para lo porvenir, y así ellos estaban listos a enfrentar cualquier obstáculo y superar toda prueba. Vemos en el capítulo 1 de Daniel, verso 8, cómo Daniel hace una propuesta al eunuco o el capitán que envía el rey Nabucodonosor para que pudiera darles un alimento durante 3 años y que ellos entren en una enseñanza muy profunda, porque el rey Nabucodonosor necesitaba hombres sabios, hombres inteligentes, hombres que podrían dar dirección y consejo al rey Nabucodonosor. ¿Está conmigo? Pero Daniel propuso algo en su corazón. Por eso tienes que entender hoy que la decisión es vital, es muy importante. Y Daniel dice a la persona que le quiere dar una comida, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía.
pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Podría Daniel comer tranquilamente de la mesa del rey? Pregunto. Sí, ¿verdad? Ok. Pero Daniel propuso en su corazón, sin entender por qué, sino que él tomó una decisión de no contaminarse de la comida del rey Nabucodonosor. Y en ese tiempo, durante esos 10 días, Dios empezó a darles a Daniel y a sus amigos el espíritu del Dios Todopoderoso. No era un ayuno extremo, era un ayuno que cualquier persona puede mantener. Era una prueba, di conmigo prueba, donde han sido probados tanto Daniel como sus 3 amigos en la fidelidad a Dios, en la decisión de su corazón. Escuche esto, estos 10 días de prueba o preparación eran la confirmación de Dios en Daniel y sus compañeros para la gran labor que habrían de hacer en aquella tierra. No sé si alguien entendió lo que acabo de leer. Dios nos está preparando para algo que Él quiere hacer en esta tierra a través de nosotros. Y hoy vas a entender el propósito. Te estoy hablando tan despacio porque quiero que me entiendas bien, no porque tienes dificultad de entender, perdón, no es por eso. Simplemente no quiero equivocarme yo, porque yo me equivoco mucho cuando suelto las palabras rápido. El Espíritu Santo me toma y ahora quiero que el Espíritu Santo hable conforme al corazón del Padre. No lo que yo entiendo, sino lo que Él me revela. Esos 10 días eran para que estos 4 hombres sean preparados para lo que estaba por venir. Di conmigo, algo grande viene. Ahora bien, hay cosas, hay momentos en nuestras vidas donde le hemos dejado a un lado. ¿Quieres que te diga una de ellas? ¿Una solo? Hemos dejado de orar como antes. Porque todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos ha llevado a un afán natural, buscando las cosas de la tierra, y hemos abandonado nuestra vida de buscar a Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Llenarnos de tanta actividad, de tanto trabajo, de tanta preocupación y dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Lo que Dios nos mandó a hacer era ora y busca mi presencia. Estate en compañía y comunión conmigo, y todas las demás cosas te vendrán solas. Pero nosotros nos hemos desviado, digo nosotros, no digo ustedes, digo nosotros nos hemos desviado creyendo que por nuestra propia fuerza podremos hacerlo todo. Por nuestro propio conocimiento o madurez, que algunos creemos que estamos demasiado maduros, porque en esta iglesia no envejecemos, en esta iglesia maduramos. ¿Sí o no? Si ves alguna arruga en tu cara, no es porque eres más viejo, no, porque eres más maduro. Y los maduros son sabios, inteligentes. Amén. Gloria al Señor. Maranata, no hay viejos, hay maduros. Lo que ocurre es que hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer. Por eso Dios dice, yo sé que tú estás trabajando mucho, yo sé que tú también estás evangelizando, pero lo que has dejado, ese es el primer amor. Porque si haces algo para mí, lo haces por obligación y no por amor. Muchos lo hacemos por temor, por obligación, o ya se convirtió en una costumbre, pero no por amor. Por eso hoy vengo a enseñar. Hoy no vengo, no pastor, pero yo quiero una palabra que me va a emocionar. Esta palabra es mejor que una emoción o un sentimiento. Porque, hermanos, hemos dejado de enseñar. No sé si te das cuenta. Nos ha llevado este mundo tanto al extremo que si tenemos tiempo buscamos a Dios.
Si no, tenemos que descansar. Hemos dejado de enseñar a nuestros hijos y traer a nuestros hijos a la casa del Señor. Y cuando traemos nuestros hijos a la casa del Señor, en vez de hacerles escuchar, les damos un móvil para que jueguen hasta que pase, para que no molesten. Deja que escuche. Deja que te mire. Mira qué importante es aprender. Qué importante es escuchar hoy. Y Daniel dijo, yo quiero decidir, yo he decidido en mi corazón no contaminarme. Y sus amigos dijeron, si tú lo haces, yo también lo hago. Porque todo lo que hacía Daniel sabía que tiene un propósito. Sus amigos le conocían. Quiero hacerte una pregunta. Si quieres, respóndeme, y si no, no pasa nada. Después del ayuno de 21 días, ¿ha empezado a ocurrir cosas en esta iglesia? Yo te garantizo, si tú empiezas este ayuno de 10 días y dispones tu corazón de buscar la presencia del Señor, lo que has visto hasta ahora no se va a comparar por lo que está por venir. Algo grande viene. Por eso el enemigo ataca por todas partes, porque él percibe lo que está ocurriendo. Dice, otra vez Hassan está inquieto. Este hombre otra vez se está poniendo cosas, se me está escapando. Tengo que agarrarle. ¿Sabes qué? El enemigo va a intentar enviar todo tipo de espíritus, de ira, de rebelión, de orgullo, de malestar, de mal sentir, de mal pensar, de mal desear. Todo tipo de espíritus. La culpa no es tuya. Dile a la persona que está a tu lado, la culpa no es tuya. Es que Hassan está percibiendo algo y por eso el diablo quiere pararlo. Ahora alguien dirá, no, pero esto, escúchame, y Dios te va a hablar. Daniel no sabía lo que iba a pasar con él. El primer día en Babilonia, él dispone su corazón a la voluntad de Dios. Se decide a entrar en un tiempo de ayuno y de oración. Un ayuno inventado por Daniel. Pero verso 12 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. ¿Cuántos días? Aquí 10 tiene clave, tiene un código, y hoy lo vas a entender. No es simplemente, esto está en el Antiguo Testamento, pero hoy te voy a llevar en el Nuevo Testamento para que veas lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque yo te estoy hablando en el tiempo de Daniel, pero lo que pasa con Daniel hoy no es lo que Dios quiere para con nosotros. ¿Está conmigo? Porque esto ocurrió en el Antiguo Testamento. Simplemente Daniel dice, esto lo tomas como un ejemplo para que veas lo que ocurre con los que lo hacen por 10 días en el Nuevo Testamento. Ay, Padre Santo. Yo sé que están muchos sorprendidos, pero yo cuando entendí esta palabra del Espíritu Santo, yo estoy viviendo más alegre. Y aunque me hablen mal, aunque me den golpes por todas partes, aunque yo mismo no me pueda soportar a veces, Dios viene con su gran gracia, con su mayor amor, y me cubre y me calma, porque algo está percibiendo mi espíritu. Y hoy quiero transmitírtelo, y espero poder transmitírtelo. No esperes que se te ponga el cuerpo como antes. No, no todas las palabras, no todos los cultos serán así. Para todo hay tiempo. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Escucha esto. Con este ayuno, Daniel y sus amigos recibieron el Espíritu de Dios para ser instrumentos útiles en las manos de Dios para bendición para todo su pueblo. Dios busca hombres y mujeres. Dios busca una sola persona para manifestar su poder. Y yo me ofrezco voluntariamente.
Dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Yo le dije: Señor, si puedes usar este cuerpo, si puedes usar estos labios, hazlo. Para eso me tienes aquí, en esta ciudad y en este país. Y verso 17 dice que al terminar la prueba, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia de todas las letras y ciencias. Pero no solo esto, sino que Él dice: aquel que tenía su corazón dispuesto, como Daniel, tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Verso 19 dice: y el rey habló con ellos. Y fíjate que dice: y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Verso 20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. ¿Cuántos días eran? ¿Cuántas veces se multiplicó la gracia de Dios sobre ellos? Escucha esto: 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ay, Padre Santo, ¿quieres que te suelte una revelación? Hay brujos, hay santeros que son 10 veces más ungidos que algunos cristianos en la iglesia. Hermano, el mundo espiritual es real. Y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Dios nos quiere mostrar el mundo espiritual, pero es para valientes. Se acabó el tiempo de estar orando sentadito, ahí calmadito. Esta iglesia debe empezar a moverse. Debe empezar a buscar el fuego de Dios. El domingo fue un domingo sobrenatural. No había lugar donde sentarse. Estaba lleno. Personas que por primera vez, si tú pudieras escuchar el testimonio, hermano, te voy a pedir un favor. Por favor, si tú tienes un testimonio con Dios, dáselo a Dios. Da testimonio, te pueden grabar. Ponte en contacto con las personas que lo hacen. Da testimonio lo que Dios está haciendo en esta casa. No se puede quedar esto encerrado. Personas que nos visitan por primera vez, personas que nunca tuvieron contacto con Dios, nunca han ido en una iglesia. Dios les visitó el domingo pasado. Fueron llenos del Espíritu Santo. Se caían, ay Padre Santo, como fruta de un árbol. El Espíritu Santo llenándoles. ¿Y sabes qué contaban diciendo a las personas que le trajeron? No entiendo, pero este hombre me quiere hacer llorar. Y yo no sentía, yo no sabía lo que pasaba, porque yo no sentía nada. El domingo que mientras yo ministraba, yo me sentía seco. Yo no sabía lo que cargaba. Muchas veces Dios nos va a usar en momentos específicos, pero es necesario que empecemos correctamente. Es necesario de empezar a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Por eso, en aquel momento, la decisión marcó la diferencia. Di conmigo: la decisión marca la diferencia. Porque si tú no te decides, no marcarás una diferencia. Yo me he decidido estar aquí cada vez que hay un culto. Si tú no te decides a dar de ti más a Dios, no esperes que Dios te dé más a ti. Y así Daniel descubre la gran promesa de Dios que traerá libertad a los cautivos, pero todavía no aconteció nada cuando Daniel lo descubre. Quiero que, si es posible, pudieras escuchar esta palabra otra vez, te sería de gran bendición. Daniel ayuna durante 10 días. Y él empieza a indagar las escrituras. La oración y el ayuno afina tu espíritu al espíritu de Dios. Y es ahí donde Dios revela cosas no solo para ti, sino para toda tu familia, para toda tu casa y para todos los que te siguen.
los que están en tu entorno. Repito, y así Daniel descubre la gran promesa de Dios que traerá libertad a los cautivos, pero todavía no había acontecido nada. Por esto decidió implorar el favor de Dios con oración y ayuno, para que lo que Dios prometió con su boca lo cumpla con su mano. Y te voy a dar unos versos. Daniel 9:2. Y quiero que veas cómo Daniel descubre, después de 8 capítulos, una revelación y el tiempo exacto. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Estás conmigo? Daniel descubre que hay un tiempo límite del cautiverio. Y dice que Jeremías dijo que serán 70 años. Y Daniel se identifica en el año 70, donde se acaba el cautiverio. ¿Está conmigo? Para que pudieras ver y comprobar que es así. Jeremías 32 dice: y así habló Jehová Dios a Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Un capítulo más atrás, 29, verso 10 dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque, escucha esto, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Verso que sigue: porque así dice Jehová. Gracias, Jesús. Cuando en Babilonia se cumplan, gracias, Señor, los 70 años, yo os visitaré. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Hay algo que ocurre. Daniel se da cuenta que está viviendo en un tiempo clave. Y él vuelve su rostro a Dios en oración y en ayuno. Ahora bien, he descubierto que Dios prometió un gran avivamiento y derramamiento del Espíritu Santo. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Ok. Bien. Yo leo la palabra y usted también. Y si hay alguien que no lee la palabra, yo te la estoy predicando. Dice Mateo 24 que en los postreros tiempos oiremos de rumores de guerras. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Está conmigo? Dice que ocurrirán cosas terribles. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque hermanos en la fe, incluso hermanos de carne y sangre, empezarán a odiarse, a entregarse, sin causa, sin tener nada. Simplemente una mañana se despierta, ya no te respeta, ya no te escucha, ya no quiere verte. Y alguien dirá: pero no entiendo por qué. ¿Qué te hice? No lo sé, simplemente no te soporto. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, no porque tú estás haciendo algo mal, simplemente el espíritu malo reposa sobre aquellos que no buscan la presencia de Dios. Y donde se multiplica la maldad, si no hay oración, si no hay ayuno, si no hay búsqueda intensa de Dios, el espíritu inmundo reposa. El espíritu inmundo llena. El espíritu inmundo ocupa, porque eso ocupa. Y donde hay casa desocupada, entra y nadie lo puede sacar, a menos que sea Cristo. ¿Está conmigo? Ahora bien, entiendo yo esto. Y según lo que yo oigo de los profetas de Dios que están hablando, todos están hablando del gran avivamiento del Espíritu Santo, que habrá un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?
y yo lo descubro conforme a las escrituras. Daniel ayunó 10 días. Pero entre la gran fiesta, oh Padre Santo, de los tabernáculos, entre la fiesta de tabernáculos, la Pascua y Pentecostés, hay 10 días de diferencia. Lo sabíamos, ¿verdad? Y durante estos 10 días, 120 personas se meten en una casa y empiezan a orar como nunca antes. Y algo ocurre ahí, lo que hace que nazca la iglesia de Cristo, lo que hace que nazca la esperanza del mundo. Porque Israel recibió salvación, pero el mundo todavía no había escuchado de Jesús. Solamente Israel y Grecia, porque también griegos visitaban a Jesús. Pero nadie más había escuchado o pensaba que habrá salvación a otros fuera de Israel. Y en ese momento he descubierto esa gran promesa, como lo hizo, gracias Jesús, Dios a Daniel, que habrá un gran avivamiento y derramamiento del Espíritu Santo. Pero no habrá un avivamiento, escucha esto, y derramamiento del Espíritu Santo de Dios, a menos primero oremos con el espíritu de oración. Oremos primero con el espíritu de oración y clamemos en el nombre de su Hijo Jesús. Porque Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El Espíritu de Dios se derramó cuando estaban todos orando y tal vez ayunando durante 10 días por la promesa de Jesús. Pedro habló de la promesa de Dios a la humanidad en Hechos 2:17. Y ahí estaba todos reunidos de diferentes lugares. De todo el mundo había personas. Y dijo: y derramaré, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Últimamente hay muchos problemas familiares. Hay muchos problemas financieros. Hay muchos problemas entre personas. Esto es por falta del Espíritu Santo en las casas. Y alguien dirá: ¿y qué hago para que venga el Espíritu Santo? Orar, ayunar como nunca antes, apartarse del pecado. Yo no lo sabía, pero empecé a mirar, a estudiar un poquito. Y me di cuenta que hubo un gran avivamiento, no de hace mucho tiempo, hace poco tiempo, hace 30 y pico años, en un país que se llama Uganda. Un lugar donde los musulmanes se levantaron y empezaron a asesinar, a masacrar a todo el mundo, porque no creían en su Dios. Pero detrás de todo esto no era solamente una guerra, sino que había espíritus malos. El mismo diablo estaba detrás de todo esto, porque todo lo causaron por hechicería, por brujería, con conjuros, hace 30 y pico años. Y dice un hombre que vivió en ese tiempo, dice que en el año 1984 empezaron a matar a los pastores. Y resulta que curioso que en ese año yo nací. En 1984 yo nací y dije: Señor, en un lugar asesinan a tus siervos y en otro haces que nazcan. Y ahí donde todo empieza a ir de mal en peor. Dice que saltan sobre las personas, les cortan, les quitan los labios, les masacran brutalmente. Tanto derramamiento de sangre y como que Dios no responde. Hasta que todo el país se humilla delante de Dios.
hasta que empiezan a orar, a rogar por el Espíritu de Dios. Y antes de todo esto, antes de un gran avivamiento, escucha esto, apúntalo en tu corazón. Antes de un gran avivamiento y derramamiento del Espíritu Santo, es necesario el derramamiento del espíritu de oración. Porque sin oración no habrá avivamiento. Yo dije, Señor, lo que ha pasado en este país, si me pasa a mí que no sea, yo no podré soportarlo. En una noche entran en un colegio, en un lugar donde estudian, en una casa de monjas, que había 139 niñas, desde 12 años hasta los 14. Y todos los yihadistas llevan 139 niñas para el jefe, para que sean sus esposas. Y la monja que les estaba cuidando decide en la mañana ir detrás de ellos y pedir al jefe que les soltara. Llega a ellos y escribe en el suelo al jefe 139 para que les soltara a todas las chicas. Dice, yo les contaba, yo sabía cuántas eran, de 12 a 14 años. Y el jefe escribe 109. Te doy 109, 30 se quedan para mí. Y claro, ella lleva 109. ¿Estás conmigo todavía o te fuiste? Y esas 30 chicas, sus padres, ¿cómo se quedarían? Que eran entre 12 y 14 años. Empezaron a orar. Y las mamás están contando y dicen, sentía una rabia, un dolor. Y no podía. Quería hacer pedazos ese jefe que me llevó la niña. Y sabes que Dios le habla y le dice, no vas a conseguir nada de mí hasta que quites esa rabia. Y dije yo, ¿qué tipo de personas? ¿Cómo es posible perdonar algo así? Y a él le costó hasta año 2005. Le costó hasta 2005 cuando recibió su hija de regreso. Empezaron a orar y ella paró de orar como solía orar, sino que empezó a orar por los enemigos. Pedir perdón. Tengo noticias para ti que primero vienen para mí. Hay tanta amargura acumulada en el corazón del hombre. Hay tanta avaricia, tanto afán, que cuando oramos no conseguimos nada. Porque primero hay que limpiar el corazón. Daniel dijo, he decidido no contaminarme de la mesa del rey. ¿Está conmigo? Pero no dejaré de comer, porque el rey va a querer ver un muchacho guapo. Y dice mi Biblia y la tuya también, que tanto Daniel como Sadrach, Mesach y Abednego eran más robustos, más rojizos, más guapos que todos otros muchachos que estaban comiendo de la mesa del Señor. Estaban en una dieta equilibrada, estaban en la presencia del Señor. Y qué importante entender que estos 120, es más, dice uno de los pastores, era terrible en Uganda ver cómo metían 60 personas en una habitación de 3 a 3, 3 metros ancho a 3 metros largo, y morían dentro de asfixia, se asfixiaban, y los vivos mantenían los cuerpos de los muertos. Hasta que Dios empezó a revelar a los pastores de la gran hechicería y brujería que había y de gran oscuridad que había detrás de todo esto. Y estoy aquí para decirte, todo lo que ocurre no es casualidad. De una o de otra forma hemos provocado el estado en el que nos encontramos.
Es tiempo de volver a la oración, dejar el pecado atrás, limpiarnos, purificar nuestro corazón en estos días de oración y ayuno, por el espíritu de oración. Para nada nos servirá si entramos a ayunar, si no libramos nuestro corazón de la contaminación. Dijo Daniel: he decidido no contaminar mi corazón. ¿Está conmigo? Así que hay un veneno que nos está empujando dentro, que tiene que salir de nosotros. Y es un veneno que no solamente nos causa daño a nosotros, sino que también salpica y envenena a los demás. Por eso dice que tengamos cuidado, que si hay alguna raíz de amargura, la arranquemos, porque si no la arrancamos, puede afectar a los demás. Y yo llego a esa conclusión donde están los 120 parados, todos con diferente pensamiento, todos con diferentes pecados. Algunos se conocían. Ay, Padre Santo. Estaba María Magdalena, estaba ahí la prostituta, y tal vez había hombres que se habían acostado con ella en la misma habitación, en el mismo aposento alto. Pero tenían que dejar de verla como una prostituta, sino ya como una hermana. Tenían que salir de todas sus diferencias para encontrar un punto común, para atraer la presencia de Dios. El año 2005, el presidente y la primera dama de Uganda decidieron dedicar el país a Dios. Por eso tú puedes ver que los grandes hombres de Dios están en África y tienen una vida muy arraigada en Dios, porque saben entrar en el mundo espiritual. Yo quiero ver esto en esta casa. Yo no quiero ser como los africanos, nada de eso. Yo no quiero ser como otro predicador, nada de eso. Yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero es el mismo Espíritu Santo que descendió en el día 10º después. Hoy, Padre Santo, que pasaron esas fiestas, esos días en el aposento alto. Dice mi Biblia que estaban todos juntos unánimes. Pero antes de todo eso necesitamos ese hermoso verso que dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David. Quiero que prestes atención de qué casa está hablando. Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y de oración. Las palabras de Jesús les empujaron a entrar en una búsqueda intensa del Espíritu Santo. El temor les empujó a clamar a Dios y el resultado fue evidente en Hechos capítulo 2. Pero aquí quiero que prestes atención. Dios dice: yo quiero volver a levantar el tabernáculo caído de David. Ay, Padre Santo, ¿está conmigo? No el tabernáculo, no la casa de Salomón que dedicó, sino de David. Porque David tenía un espíritu rápido de arrepentirse. Y David era un pecador, pero era conforme al corazón del Padre, conforme al corazón de Dios, porque se arrepentía y buscaba la presencia de Dios y no volvía al mismo pecado. Tú no puedes ver a David después que adulteró volver a adulterar. Tú no ves a David después que cometió ese gran error asesinando el marido de la mujer con quien adulteró, volver a hacerlo. No. Lo hizo, sí, no te lo niego. Uno de los pecados más grandes en la Biblia. David sabía pecar, lo hacía por completo, él no hacía por partes, él lo hacía del todo. Se metía no hasta el cuello, él se metía hasta arriba. Pecaba bien, pero después rápido se arrepentía. Eso es lo que es importante entender en este ayuno. El día martes vamos a arrancarlo. Tengo tantas ganas. Pero dice: y derramaré sobre la casa de David. ¿Sobre la casa de quién? Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y ahí donde me lleva y dice:
hay una palabra que dice Juan 20:22, y quiero que prestes atención a eso. Hay un espíritu de oración sobre nosotros que quiere entrar en nosotros y dirigirnos a la oración genuina. Porque ocurre algo antes de Hechos. De alguna forma ordenaron los libros, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y Juan es antes de Hechos. Y Jesús aquí dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero nada ocurre hasta Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Porque Jesús sopló sobre ellos y ellos recibieron primero el espíritu de oración, Cristo. Y el espíritu de oración es como un imán al cielo, que atrae lo perfecto en la tierra, que es el Espíritu Santo. Después de Jesús, hombre en la tierra, era perfecto, es perfecto. Quedó otra persona que no se puede ver con el ojo natural, se llama el Espíritu Santo. Y Jesús confirma esta palabra y dice: es que vosotros recibiréis el Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir porque no le ve, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. O sea, no estaba todavía en ellos. Y lo que ocurre aquí es que Él quiere que se entreguen a la oración, que se entreguen a la búsqueda. Oh Padre Santo, un espíritu de oración hay sobre nosotros que quiere entrar en nosotros y dirigirnos en la oración genuina. Ahora bien, estoy por terminar. La vida de Jesús era una vida de oración. Jesús oró y el Espíritu Santo descendió. Yo creo firmemente que lo que Dios ha planeado hacer, lo va a hacer con esta casa. Hermano, tengo noticias para ti. Lo que va a ocurrir en esta casa se va a oír en muchos lugares, no solo en esta ciudad, sino fuera de esta ciudad. Gente a distancia están recibiendo sanidad y llenura del Espíritu Santo. De aquí a Estados Unidos. Gente a distancia, de aquí a 200 kilómetros, están recibiendo liberación y visitación del Espíritu Santo con una simple llamada y con una simple oración. Dios lo está haciendo, nadie más. Pero hay un nuevo comienzo y Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel. Yo voy a conseguir a subir a ese nivel. Yo necesito este ayuno. Esta iglesia necesita este ayuno. Hay un mundo espiritual que todavía no hemos descubierto. Creemos que hemos entrado en este mundo espiritual. No, lo que ocurre en esta casa es nada más y nada menos la abertura de la puerta del mundo espiritual. Hay que entrar dentro. Hay que entrar dentro para ver cosas mayores, cosas mejores. Lo que está pasando no es normal, pero hay que ir por más. Es importante entender que Dios decidió levantar y preparar el espíritu de oración dentro del hombre. Por eso dice en Hechos 15 que Él, te lo voy a leer, y con esto quiero concluir. Gracias, Jesús. Hechos 15:16, palabras literales: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar. ¿Qué significa un tabernáculo? Significa un lugar de encuentro con Dios. ¿Y por qué de David? Porque dice que David le adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Y Juan también dice que Dios tales adoradores busca, que le adoren ¿en qué? En espíritu y en la verdad. Y es importante entenderlo, amado. Por eso tenemos que en este ayuno dedicarnos a pedir el espíritu de oración. Estas personas que empezaron a orar, estas
familias de las 30 chicas. Algunas de ellas no regresaron porque les mataron, les asesinaron. Dice que empezaron a orar de tal forma, con ruegos, con súplicas. No podían andar en las calles tranquilos porque tenían miedo. Les asaltaban en pleno día. Y no solamente les asaltaban para robarles, sino que les llevaban presos. Les raptaban. Les comían vivos. Ellos estaban tan asustados. Y esto les llevaba a una oración genuina. Oraba al Señor y decía: Señor, esto fue hace 30 y más años, pero ahora esto es peor. Ahora no nos comemos uno al otro literalmente, sino que nos comemos espiritualmente. Que esto es peor, porque esto va de generación en generación. Las palabras son espíritus, hermano. Las palabras son espíritus. Las actitudes hay que cambiarlas. Las decisiones hay que afinarlas. Hay que establecer un compromiso con Dios y decidirnos a servirle en espíritu y en verdad. Y es ahí donde Él dice: yo quiero restaurar ese tabernáculo. Verso 17: para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿Sabes qué ocurrirá? Que van a venir a esta casa corriendo. Porque lo que ocurre aquí, las personas que no querían venir antes, vinieron por primera vez. Ahora dicen a las personas que les llevaron: ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? Nos inscribieron durante esta semana. No sé cuándo hay culto para que lleguemos. Porque aquí lo que Dios hace no es comparable lo que el hombre puede inventarse. Aquí nada es inventado, todo es por Dios, dirección de Dios. Y esto es importante. Amados, volvamos a la oración. Volvamos al aposento alto. Porque este género no va a salir sino con oración y con ayuno. El pecado no sale por sí solo, a menos que decidamos desecharlo. El pecado estará siempre por delante de nosotros. Pero si el Espíritu está dentro de nosotros, aunque el pecado esté delante de mí, tendré la fuerza de decirle no. Por eso es importante. ¿Y sabéis qué empezó a ocurrir en Uganda? Empezaron a acudir pastores de todo el país al lugar exacto donde estaba todo reunido a la guerra mayor, al enfrentamiento mayor. Pastores cristianos a orar, hermanos a orar. Y dice que de una iglesia de 7 en 2 semanas se convirtieron en 2000. Y la oración era lo primordial. Oraban de día y de noche. Y ellos prevalecían. Iban a lugares altos donde habían levantado altares al diablo y los destrozaban, los derribaban. El presidente se convirtió, los generales, los capitanes se convirtieron y decían: no entendemos nada, pero lo que sabemos es que lo que el pastor dice, lo que los hombres de Dios dicen, funciona. Donde tenían miedo a entrar los militares, empezaron a entrar, a subir a montes donde había altares de diablo, que habían levantado a Satanás altares. Se fueron a derribarlos. Tú no sabes en qué momento algo ha ocurrido espiritual en nuestras vidas, y esto hay que derribarlo. Hoy en día creemos que hay altares que se han levantado en contra de nosotros. ¿Quieres que te diga algo? Sencillamente, y siendo muy sincero, no hace falta que alguien levante un altar contra ti. Es que nosotros hemos levantado altares en nuestros corazones. Sea un trabajo, sea un hombre, sea una mujer, sean los niños. Idolatría no es solamente idolatrar al dinero, sino puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser un objeto. Un altar no es necesario que sea levantado en un lugar específico. Hay muchos altares levantados en nuestros corazones, que hay que romper estos altares. Y hasta que nosotros no los desechemos, el Espíritu Santo no va a venir. Y se puso ese pastor a hablar todo esto al país. Y dice que miles y miles de personas llegaron. Y de repente dice que cuando empezó a hablar de altares,
de objetos de hechicería, porque muchos padres entregaron sus hijos, les hacían a pisar huevos y hacer brujerías para que les cuidara los demonios a sus hijos. Y les dijeron: no, vamos a entregar todo esto al altar de Dios. Y el pastor cuenta y dice: empezaron uno por uno a sacar objetos de sus bolsillos, fotos, cosas a que adoraban y creían que les iba a ayudar. Y no era así, tenían que volver a Dios. Yo creo que en este lugar tenemos que sacar de nuestros corazones altares. Tenemos que dejar de preocuparnos por el día de mañana. Tenemos que dejar la cultura que traíamos desde antes y empezar a buscar la presencia de Dios. Empezar a buscar la verdad. Y el espíritu de oración va a descender sobre nosotros. Nuestras vidas van a cambiar. Si tú sigues igual después de este ayuno, una de dos: o no has querido soltar el pecado, o no has querido derribar el altar que hay en tu corazón. Pero el espíritu de oración va a descender sobre esta casa. Si tú estás decidido, serás parte del gran avivamiento que Dios está trayendo. Oh Padre Santo. Y esto será solamente con una decisión en tu corazón. No permitas que el diablo te lleve lo que Dios te ha preparado. Es importante entenderlo. Este domingo vamos a tener un culto poderosísimo de Santa Comunión. No te lo puedes perder. Y el día 1 vamos a iniciar este ayuno. Yo creo que Dios ya empezó a hacerlo. Porque dijo Dios a Daniel: ay, gracias Espíritu Santo. Desde el día que dispusiste tu corazón a buscar mi presencia, dijo el ángel, yo he salido de la presencia del Señor para traerte un mensaje, pero no pude porque había una resistencia grande. Y te voy a decir algo grande. Ay, Padre Santo, hay una resistencia que no permite que tu bendición venga, que tu felicidad se vea. Siempre estamos amargados, estamos enfadados. Siempre el diablo manda un demonio para destrozarte el día, sea por la mañana, sea mediodía, sea por la tarde. Siempre manda un mensaje. Y a veces usa el marido, a veces usa la esposa, a veces usa los hijos, a veces usa tu jefe, a veces usa el vecino, a veces usa incluso un desconocido para destrozarte el día, para que entre ese desánimo, esa rabia, para que tú puedas salir de tu cuerpo y empezar a vivir una vida que Dios no quiere. Pero Dios hoy viene y te dice: si estás decidido de buscar mi presencia, yo iré delante de ti y prepararé el camino delante de ti, y aderezaré una mesa delante de ti en presencia de tus enemigos. Y aunque ellos estén alrededor tuyo, van a ver quién es tu Dios, van a ver quién está contigo, porque Dios está contigo, Dios está en esta casa y Dios está con nosotros. Esto es solamente el inicio de un gran cambio en esta casa. Yo lo creo y yo lo profetizo. Póngase de pie conmigo, por favor.